lo combatimos entre todos. Al virus lo frenamos entre todos. Al virus lo frenamos entre todos. Al virus lo frenamos entre todos. Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV. Hoy tenemos de todo. Vero Benaim, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Sí, hoy tenemos un montón de cuestiones para tratar. Un tema que está siendo muy vigente por estas horas tiene que ver con la donación de plasma para tratar a los pacientes que tengan COVID-19. Y de esto vamos a estar hablando, Meli, porque justamente hubo una presentación de un proyecto del Frente de Todos que vamos a estar detallando en minutos nada más. Y al mismo tiempo hay una noticia muy importante porque se estaría desarrollando una prueba bastante considerada por los científicos en Brasil para suministrar una prueba de vacuna contra el COVID-19, en combinación con esto que cada vez más los especialistas dicen que efectivamente contribuye a la recuperación. Es plasma de convalecientes, es decir, que todas las personas que hayan tenido COVID y puedan donar el plasma podrían colaborar y mucho a superar rápidamente y de la mejor forma posible el COVID-19. Pato, ¿cómo te va? Hola Meli, ¿cómo te va? Yo estoy con un tema también muy importante que tiene que ver con un proyecto que presentó hoy aquí en Diputados la diputada Graciela Camaño, que plantea derogar un decreto que hizo mucho ruido hace 4 años, el decreto que era parte de un proyecto que habilitó el blanqueo. Bueno, en aquel momento el oficialismo pretendía que en el blanqueo también pudieran participar familiares directos de hombres y mujeres del Ejecutivo. Es verdad. En ese momento generó mucha resistencia en lo que era el Frente Renovador, donde estaba Graciela Camaño, en lo que era la propia Carrió. Por lo tanto, eso no estuvo en la ley. El gobierno tuvo que redactar un decreto. Ese es el decreto que quiere ahora derogar Graciela Camaño. Ampliamos en un rato, señora. Y también mañana podría haber anuncios respecto de la etapa en la que podríamos empezar a transitar, que sería una especie de fase 1 renovada, porque Sí. no habría tanta restricción como la que sí pasamos en la primera fase. Está por verse qué es lo que va a suceder con los famosos runners, está dentro de la negociación. ¿Qué es lo que pasa concretamente? ¿Hay camas? ¿No hay camas? ¿En cuánto tiempo colapsa el sistema sanitario? Hay tantas diferencias respecto a este punto. Exactamente, Meli. Y justamente hoy estuve haciendo un recorrido por la mañana en calle Corrientes, una de las calles más famosas de la capital federal, de las principales, porque justamente está sufriendo una crisis comercial y tiene que ver un poco porque cuáles van a ser las medidas que se va a tomar respecto a este sector. Hay muchos comercios que ya bajaron sus persianas, definitivamente, muchos locales gastronómicos históricos de la calle Corrientes que no están abiertos y, bueno, básicamente hoy notaba esa situación, ¿no? Una calle desolada, no la calle Corrientes que conocemos. Una calle ¿no? fantasma, Sí, ¿no? ese es el tema, la diferencia que hay respecto a lo que pasaba hace 100 días, donde había un acompañamiento del sector empresario y del sector industrial. Hoy el dato fue que aparecieron algunos voceros de la Cámara Argentina de Comercio diciendo empresa que cierre es empresa que fallece, es una empresa que no abre más, es una empresa que deja a decenas o centenares de trabajadores sin su fuente de ingreso, así que ese es el dato. El gobierno prioriza, como todos los oficialismos, el tema sanitario, pero el acompañamiento que hubo hace 3 meses y pico hoy es un acompañamiento retaseado por sectores industriales y comerciales. Todo lo que hay que pensar, Meli, en esta cuestión, porque hablábamos de los comercios, pero en los comercios lo que está sucediendo también es que, además de que venden muy poco, y lo están haciendo la mayoría a través de las plataformas virtuales. Bueno, ¿qué va a pasar con eso también? ¿Qué va a suceder con eso? ¿Qué va a suceder? Porque no pueden sostener los alquileres. En esos comercios, justamente en calle Corrientes, lo que está sucediendo es que no pueden sostener el alquiler, los impuestos, y ni hablar de mantener el sueldo de los
trabajadores. Mira, ayer, ¿no? ayer salió un número que lo saben todos. El 70% de los locales gastronómicos está al borde de la quiebra. Esto es algo que lamentablemente son índices que no podemos desconocer. Un empresario gastronómico, no un gran empresario gastronómico, sino alguien que era propietario de un cafecito de barrio, dice, la verdad que no puedo tener takeaway. La verdad que no puedo suscribirme a una plataforma de envíos, cualquiera de ellas. ¿Por qué? Porque la plataforma de envíos se queda con el 25% de lo que se pide a través de esa plataforma. ¿A cuánto tenés que vender 2 empanadas para frasear, 3 empanadas para frasear a Gasalla? Tenés que venderlas a 100 mangos cada una para que te rinda entre el alquiler, por supuesto, el IVA, lo que se lleva a la plataforma y el pago de los pocos empleados con los que te quedaste. ¿A cuánto tenés que vender? Lo que pasa es que, por supuesto que estás no eligiendo lo mejor. No creo que el gobierno esté diciendo opto por lo sanitario, porque es un camino maravilloso y sin costos. Están eligiendo entre dos cuestiones horribles y están eligiendo lo que yo creo que es lo menos malo, porque ¿sabés qué pasa? Fíjate que esto le pasa a todos los oficialismos. Ayer hablábamos de Jujuy, pero por ejemplo ayer la escuchaba a la intendenta de Ceres. Ceres es un lugar, lo conozco, en el noroeste de Santa Fe, en el límite con Santiago del Estero, había mucha apertura. Hubo 4 o 5 casos y tuvo que volver a fase 1 la intendenta, porque ¿sabés qué pasa? Acá tenés 1.035 muertos. Si tenés 5.000 muertos, o 6.000 o 7.000, 10.000 como Chile, ni hablar de Brasil, esto es insostenible. Bueno, entonces, obviamente que es espantoso todo lo económico. Por eso también... Pero si habilitás y tenés los muertos, no tenés marcha atrás. Bueno, eso es lo que me parece que hay. Porque claro, es una sábana, si querés no es corta, pero es tirante. Sí, por supuesto. Es tirante. Sí. Porque vos tenés, por un lado, los reclamos que son absolutamente atendibles de todos los sectores. También está el tema de los profesionales, que si bien fueron pudiendo ir atendiendo con un montón de protocolos, te imaginás que hoy si te podés evitar una consulta al odontólogo, te la evitás, y así un montón de cosas. El otro día me tocó ir a hacer los anteojos y me sentí que estaba entrando a la NASA. ¿Sí? Pero claro, y además, si vos te llegás a equivocar de turno, capaz que pasaron 20 días hasta que te pueden atender, porque atienden una persona en una óptica, una persona cada media hora, porque entre cliente y cliente, o barra paciente o paciente, tienen que desinfectar, sanitarizar todo el lugar. No es broma lo que estamos viviendo. Por eso también Alberto Fernández dice, bueno, ustedes le quieren echar a la culpa a la cuarentena, no, échenle la culpa a la pandemia. Fíjense que él siempre hace la diferenciación. Claro, pero en el medio decís, mirá, o sea, un empresario teatral, como decías vos recién, que se reunieron... No te aguanta. El tema es que es una carrera a ver quién tiene números más importantes. Mira, ayer... Son las tortuguitas que salen que van al mar. Ayer escuché a la titular de lo que es la Asociación de los Intensivistas, que es la gente que se dedica a terapia intensiva. Sí. Yo no conocía el número. ¿Sabes cuántas personas hay capaces de atender terapia intensiva en la Argentina? No, yo no sé. 1.800. Nada. Es la misma... Exactamente. Nada. Por supuesto que alguno te puede atender 4 o 5 camas, pero no puedo. Una cosa es que yo tengo el 15% de 300 casos, dice, yo lo puedo manejar, pero el 15% de 2.000 y pico se me complica. Bueno, no tenés gente que sepa trabajar en terapia intensiva en la República Argentina. Claro, ese es el problema. Otra cuestión estructural, ¿no? Claro. Se empieza a correr el velo en esa situación y que queda después descubierta. Claro, cuando vos hablás de ¿qué es lo que han hecho durante...? Yo escuchaba a Solano esta mañana que decía, bueno, pero entonces si quieren endurecer la cuarentena ahora, ¿qué hicieron en estos 100 días? Bueno, hay que decirle a Solano y a la gente que piensa que no se hizo nada, que sí, que se hizo mucho. Y por cada cama que se prepara, tanto de cuidado intermedio como de cuidado intensivo, se dispone personal. Enfermeros que están poniendo la vida, literal. Sí. Gente que por ahí pone de su bolsillo un montón de dinero para equiparse, para poder trabajar. Yo veo, ustedes vieron los noticieros que muestran el trato humanizado que le dan a los pacientes. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sentís? ¿Con quién vivís? Vamos a ver cómo seguís. Todos los días es entrar a la boca del lobo. Todos los días, exactamente, contacto con el COVID, obviamente. Pero por supuesto con sus propias familias también. Gente que después, si viven en determinado barrio, en determinado edificio, lo señalan, no quieren que Por las redes está la historia de un colega, un periodista conocido, que está casado con una dentista. La dentista tiene COVID-19, así que obviamente le está narrando lo que pasa en la familia a partir de esa instancia. Muy, muy difícil. Por eso digo, me parece que es un ejercicio incompleto ponerse solamente a cuestionar
cuestionar si desde el punto de vista sanitario, bueno, ¿qué están haciendo? Yo no tengo dudas que se están haciendo un montón de cosas, que por ahí para nosotros pasa a ser una estadística fría, mientras tanto hay un montón que te dice, bueno, y recién ahora ahora van a anunciar que vamos a ir para atrás, entonces ¿para qué dejaron que tantos tipos salgan a correr o tantos tipos reabran su local? Bueno, por ahí... Porque es prueba y error. Claro, pero también. indudablemente estamos en un momento donde todos necesitamos de mínimo un inflador anímico, porque estás con una cuarentena que no registró el saldo positivo que vos esperabas y con una situación económica que se prolonga y sin una luz a mitad de camino entre lo sanitario y lo económico. Bueno, necesitamos que alguien nos ponga de mejor manera, ¿no? Pero vos decías recién lo del inflador anímico, que yo estoy absolutamente de acuerdo y cada vez se nota más, ¿no? Se nota en todos, que viste, decís un enemigo invisible, pero también es un enemigo que te deja el aliento cada vez más cerca, ¿viste? Esto es sin dudas así, pero ¿vos pensás que no fue exitosa esa cuarentena? Ustedes, allá no es ni cuarentena, es No, lo que centena. yo creo que, ¿sabés qué pasa? El problema son las expectativas. Cuando nos dijeron la primera vez 15 días, después 15 días, estamos en 100, yo creo que incluso la propia conducción de científicos, me parece que a lo mejor decía, mirá qué bien manejamos esto, que tuvimos 100 días con 400 casos, 500 casos. Cuando vos te encontrás con que estás en 2200, me parece, y tenés que dar marcha atrás, me parece que algunas cuestiones que vos creías que habías manejado bien, empiezan a tambalear un poco. Me parece que pasa eso. Pero repito, yo creo que es una opción horrible porque lo económico es de un costo altísimo, pero me parece que se privilegia lo sanitario y está bien. Pero para la gente es complicado. Yo creo que... Vos le tenés que decir a tus chicos otra vez, siguen 15 días adentro. Es un tema también, ¿no? Yo creo que... me guardo, ni te digo. El tema de los niños es todo un tema. Creo que obviamente no se puede poner como prioridad ni lo sanitario, o sea, no es una cuestión de... Equiparable. Claro, creo que es todo un combo porque todo es importante. Y me parece que a esta altura lo económico también empieza a perjudicar en la psiquis de las personas. ¿Qué pasa con las personas en general, con COVID o sin COVID, sin este contexto de pandemia, que no tienen un trabajo fijo, que no saben cómo llegar a fin de mes? Hoy hablamos también de personas que no están pensando en cómo llegar a fin de mes, están pensando en cómo llegar al final del día. Exacto. Recordemos que hay muchas personas que encima perdieron la posibilidad de hacer estas changas, este trabajo informal que tenían, porque no lo pueden hacer. Y de hecho hay algunas personas, hoy en Corrientes me pasó observar, que tratan de hacerlo, pero de manera, bueno, no, que no me saquen, que no... Exactamente, claro. Porque tienen que salir a ganarse el mango, porque no están pensando ya en a fin de mes. Y esto me parece muy grave. Están pensando cómo yo subsisto todo este día. Bueno, y esto también hace a la psiquis de las personas y a porque que vos me digas, continuamos en cuarentena, y yo digo, el gobierno, el IFE y demás, y la asistencia a las pymes, el gobierno lo hizo en el mes de abril con recursos del Estado, con emisión. La emisión no es eterna ni permanente, esto no lo puedes hacer 6 meses. Dónde, ¿no? Por eso yo creo que por un lado es la situación ideal y por otra parte es la posible. La situación ideal probablemente sea la fase 1. Ahora, ¿es posible? ¿Es realmente posible que la gente se quede en sus casas, que comercios que habían logrado abrir, aunque sea a través de plataformas, hacer entregas o takeaway, directamente cierren? ¿Es posible después remontar desde allá atrás otra vez el barrilete? Yo creo que ese es el dilema. Ese es el tema que más están pensando cuando discuten si esta cuarentena es hasta el 12 de julio, cuán dura es. El tema principal es el incumplimiento, obviamente. Sí, ¿cuánto lo podés sostener? Vos podés comprender, y yo creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo, que la única situación irreversible es la muerte. En eso estamos todos de acuerdo, pero entre eso y todo el trecho, que para mucha gente es, como dice Vero, es realmente muy exigente la vara. No, por realmente, no estoy hablando de lo emocional solamente, estoy hablando de una estructura que muchas veces depende de una persona para que coman 6, para que coman 5. Yo creo que, ¿Cómo sigo después? Claro, Termina yo creo pandemia, que el caso sigo? de España, me parece como España lo mirábamos hace 3 meses para ver cómo era la tragedia, cuando había multiplicación de casos en Barcelona y en Madrid, y acá se decidió la cuarentena
cuarentena más dura. Bueno, me parece que ahora estamos mirando lo que va a pasar en Barcelona y en Madrid dentro de 15 días, porque a partir de ayer ingresaron centenares de miles de turistas y no saben cuánto contagio puede haber. No. Si esto medianamente se maneja, la cuestión seguirá. Si hay que dar marcha atrás, también será un modelo para esto, ¿no? Claro, pero bueno. también, digamos, cuando uno hace también ese ejercicio de comparar experiencias pandémicas en una y otra región, vos también tenés países que tienen distintas lesiones estructurales a donde después es mucho más difícil levantar vuelo y poder llegar a destino, por poner una metáfora. Si vos tenés un país donde ya tener un negocio es un esfuerzo cotidiano, pero por supuesto, y tenés impuestos altísimos, tenés que pagar salarios, te estás rompiendo el lomo, estás tratando de repartir guita para que coman 5 o 6 personas adentro de una casa, y encima estás internado en terapia intensiva y te cae un cascote del techo y te termina de romper la cabeza, y no te levantas más. Por supuesto que hubo muertes en geriátricos en España, hubo experiencias muy duras, pero ¿sabés cuánto paga un anciano en un geriátrico en Madrid? 3.000 euros por mes paga. Digo, te permite eso, una atención, ¿me entendés? Son más de 400.000 pesos argentinos. Claro, exactamente. Te permite una atención que acá no tenés. Acá tenés una fragilidad, como decías vos, en materia sanitaria que es enorme. No tenés los intensivistas, no tenés condiciones hospitalarias, no tenés camas. Exactamente, si se te multiplica esto, es mucho más grave acá que en el norte de Italia o en España, obviamente. Sí, a mí me gusta mucho esto de recorrer y ver por mis propios ojos lo que sucede, por eso hago, digamos, este relevamiento. Y otro tema también, hoy hablaba con el transporte particular, ¿no? Porque hay restricciones en el transporte público, y están funcionando los taxis. Y uno dice, bueno, por ahí, ¿cómo viene ese sector? Y hoy me contaban algunos taxistas que también la están pasando muy mal, que en el horario que ellos consideraban un horario entre las 8 y las 9 de la mañana, es un horario donde no hay nadie, claro. no hay absolutamente nadie, y que de 12 horas o 6 horas que están haciendo, digamos, el recorrido para ver si levantan algún viaje, pueden lograr entre 3 o 4 viajes en todo un día. Pero porque la gente no equivale a nada. Pero por supuesto, pero porque la gente está optando por plataformas más económicas que un taxi, porque la gente tiene que salir a laburar igual. Por eso, en un rato, después de repasar el informe que cada día nos deja el Ministerio de Salud, vamos a hablar. ¿Qué supone más restricción en el transporte? ¿Es realmente la solución o parte de la solución? ¿O eso es ahorcar más a aquella persona que está dando un trabajo y que tiene que emplear a alguien? O sea, hay que dar también ese debate. ¿Qué significa mayor restricción en el transporte? Pero eso lo vamos a hacer en un ratito, porque antes queremos poner en números lo que deja el COVID cada día en nuestro país. 2.285 personas afectadas por coronavirus en la República Argentina, diagnosticadas en las 24 horas del día de ayer. Son 91,5% ubicadas en el área metropolitana de Buenos Aires, 2,4% en el Chaco, y un 1% de los nuevos diagnósticos están ubicados en Córdoba, Neuquén y Santa Fe. 47.216 son los casos totales diagnosticados en la Argentina de coronavirus en lo que lleva la pandemia. Esto nos permite ascender a una tasa de incidencia de 103,2 casos cada 100.000 habitantes. El 50,5% afecta a varones, 49,5% afecta a mujeres, 36% la mediana de edad. Tenemos 8,1% de trabajadores de la salud que componen parte de las personas afectadas por coronavirus. 1.085 las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina, desciende la tasa de letalidad al 2,3%. Tenemos 23,6 personas fallecidas por cada millón de habitantes como tasa de mortalidad general por coronavirus, con una edad mediana de 74 años. El 2,2% de los casos que se han sido afectados tienen un antecedente de un viaje a una zona de transmisión comunitaria. El 37,4% contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 y el 41,5% transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria la estamos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, la observamos en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana, en la ciudad capital de Córdoba,
La observamos también en General Roca, Bariloche y Chipoleti, en la provincia de Río Negro, y en la ciudad de Trelew, en Chubut. Se han recuperado 13.816 personas que han sido diagnosticadas con coronavirus. La tasa de letalidad 2.3 está descendiendo. De los 2.285 casos confirmados en el día de ayer, casi el 92% corresponden al área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, tanto ciudad como el área metropolitana de provincia. Esto se viene repitiendo continuamente en los últimos reportes. Los test por millón de habitantes son 6.619 y el porcentaje de positividad promedio, ese 18.9 en el día de ayer, fue de 33%, 48.9% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 35.5% en la provincia. 2.285 casos confirmados en las últimas 24 horas. Vamos a ponerles en pantalla el mapa, pero especial atención en lo que está pasando de ayer a hoy solamente en 2 provincias. Ustedes saben que nosotros lo ponemos o lo pintamos al mapa de la Argentina en 3 colores distintos. El color más oscuro, como ustedes pueden ver, que es casi la totalidad del territorio argentino, es a donde se registran casos positivos. Y hemos elegido pintar de gris más clarito aquellas provincias que ya ahora son solamente 2, solamente 3, cuando ayer eran 5 los que tienen ningún caso positivo desde hace más de 14 días. Pero ya se registró un caso en La Rioja, como ustedes pueden ver, y un caso también en la provincia de Santa Cruz, que pasaron de tener un color clarito a ahora estar pintadas de gris oscuro. ¿Qué significa esto? Que estas son noticias en desarrollo, que esto va cambiando minuto a minuto, que la realidad nos lleva puesto incluso lo que son números o estadísticas. Y sigue resultando, ya podríamos decir para el asombro de todos, Catamarca la única provincia blanca, es decir, la única provincia que no tiene ningún caso positivo. Algunos dicen que tiene que ver con la cantidad de habitantes en todo el territorio catamarqueño, a donde obviamente más del 90%, casi 95% de los casos, recién lo decía Carla Bisotti, están concentrados en la ciudad de Buenos Aires y la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Obviamente también lo venimos analizando estos días por la cantidad de población concentrada y porque viajan de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. Esto también es algo que se va a estar definiendo en las próximas horas en esta nueva etapa en la que quieren que pasemos, ¿no es así, chicos? Sí, o sea, ¿qué va a pasar con el transporte? Exactamente, pero mira, recién estaba señalando vos lo que estaba pasando, por ejemplo, en provincias que limitan con Chile. Estoy hablando de Mendoza, estoy hablando de San Juan, estoy hablando de Neuquén, porque la verdad que la situación en Chile está como... Todavía uno no puede decir que descontrolada, pero sí la verdad que con datos muy graves. Ayer hubo en Chile 226 muertos. Acá tuvimos 35 y tuvimos el doble en Chile de contagios que en la República Argentina. Y atención, que están las camas saturadas, están hablando a ver si pueden trasladar gente a la Argentina. Sí, por eso preguntaba lo de Neuquén. Y lo más grave para ver esto que uno plantea como la duda es... ¿priorizo lo sanitario o priorizo el tema comercial? Están estudiando en Chile una condena de 5 años de prisión para quien viole la cuarentena porque el sistema de salud está a punto de colapsar en la tierra de Piñera. Si es que no colapsó todavía. Sí, exactamente. Y veíamos en el mapa la provincia blanca, como la solemos llamar, que es Catamarca, pero ojo, atentos, porque empieza a haber quejas respecto a esta situación. Hubo un camionero que pasó por la provincia de Catamarca, no lo dejaron ingresar ahí, venía ya con un contagio y lo terminó internando en un hospital de la provincia de Salta y venía con COVID-19. Hay una situación de queja que empieza a haber entre provincias porque, claro, Catamarca dijo, no, acá no me entra alguien que viene con COVID, obviamente para resguardar este número positivo, pero hay que ver también cómo empieza a haber esta situación entre ambas provincias que ya en algunas fases de la cuarentena lo pudimos observar
observar también con lo que era San Luis, ¿no? Y Formosa también. Y En Formosa no te dejaban que los camioneros ni siquiera bajaran al baño en territorio formoseño. Sí, Llegabas, descargabas y te volvías. Por eso no es menor lo que va a pasar con los controles en el transporte. Ustedes saben que nosotros recibimos, cuando digo nosotros quiero decir la ciudad de Buenos Aires, recibe mucho afluente de trabajador que viene del área metropolitana o del Gran Buenos Aires. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué significa, o quiero decir, en qué se va a traducir mayor control en el transporte? Desde el punto de vista práctico, una persona que viene de Lomas de Zamora y tiene que laburar en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué tiene que tener? ¿Cómo va a ser ese traslado? ¿Está garantizado ese traslado? Porque ojo con esto, porque ayer Horacio Rodríguez Larreta decía, no, bueno, yo no quiero ponerme a analizar si los casos son de la ciudad de Buenos Aires o los casos son de la provincia o viceversa. No es el punto, estamos colaborando. Bueno, no es el punto, pero empieza a serlo. Lo que pasa es que depende de las cifras que mires. Por ejemplo, ayer había datos que indicaban que había otra vez mayor porcentaje de contagio en la propia capital federal que en el conurbano. Entonces, por eso, y acordate que en un momento parecía que la tendencia era, va a haber más contagios en el conurbano que en capital. Eso está muy parejo. Por eso es lo que dice Rodríguez Larreta. Claro. No me quiero entrar a pelear con Kicillof, porque la verdad que estamos mano y mano con los datos. Claro, y aparte que es eso va mutando ni siquiera todos los días, a cada hora. Minuto a minuto, la verdad es que es así. Pero básicamente con respecto al tema de los controles y cómo van a ser los permisos, no solo entre Capital Federal y los distintos lugares cercanos de la provincia de Buenos Aires, sino que también recordemos que Buenos Aires es el epicentro de la mayoría de las actividades, ¿no? Y que esto de los camiones también que van desde Buenos Aires al resto del país, también hay que empezar a ver cómo se va a controlar nuevamente. Había un arreglo con el gremio de camioneros, en su momento el Ministerio de Transporte lo había hecho, sobre todo en su momento porque a las personas que hacen esta tarea de ir con sus camiones trasladando diferentes productos esenciales en algunos casos para el resto del país, no los dejaban ni siquiera dormir en las estaciones era un reclamo de servicio, Moyano ¿no? Sí. Esto, se había logrado y se abrieron varias estaciones de servicios de la petrolera argentina, YPF, en varios lugares del país. Pero bueno, habrá que ver cómo continúa esta situación, porque también es un traslado que puede ser del virus, ¿no? Que va de un lado, una punta a la otra, y es un tema a visualizar y a mirar. Porque recordemos, y ayer nos lo decían los especialistas, los médicos, el foco no está puesto solamente en la cantidad de personas que resultan contagiadas, sino en el alto grado de contagibilidad que tiene este virus, cómo se transmite, la velocidad en la que ese virus pasa o salta de una persona a la otra. O sea, es cantidad de camas disponibles, cantidad de contagios también, y aquí quiero centrarme, cantidad de personas, y recién lo decía Carla Bisotti, que efectivamente, y que no es una cifra menor, logran recuperarse. Por eso es muy importante un proyecto que va a debatirse hoy en la Comisión de Salud, que tiene que ver con generar una campaña nacional para que toda persona recuperada de COVID-19 done plasma. ¿Qué es el plasma? Breve se los digo. Te sacan sangre, separan el plasma del resto de los componentes de la sangre, y ese plasma puede ayudar a que otras personas que están transitando con dificultad la enfermedad puedan recuperarse mejor. Es el caso de Martín Insaurralde. Martín Insaurralde pasó 3 pésimas noches, casi sin poder respirar, hasta que le empezaron a suministrar plasma, y de esta manera empezó a reponerse considerablemente. Ahora, hay un tema, hoy había la queja de un paciente de un hospital internado aquí en la capital federal. El tema es que hoy por hoy, como vos decís, el plasma es un bien escaso. No es que todos los que tienen COVID-19 pueden reclamar plasma y hay para todos. No hay para todos, y ese es el reclamo de los que no lo han recibido. Por eso, para que haya mayor cantidad, están reclamando esto. El proyecto, que en el medio de este lío de oficialismo y de oposición, un proyecto conjunto, la verdad que es como una caricia. Bueno, esperemos que funcione. Vamos a conocer detalles ahora en un segundito, Vero, de este proyecto de ley presentado de la mano de Pablo Yedlin, que habló más temprano con nuestra compañera Magalí Arens, contando los pormenores de algo que va a empezar a debatirse hoy. En un ratito más, Vero completa la información. La importancia radica en que frente a la enfermedad del COVID todavía no tenemos un método preventivo eficaz, ni siquiera tampoco métodos terapéuticos absolutamente comprobados. Y dentro de las investigaciones que se están llevando adelante en todos los países del mundo, y en donde la Argentina
es parte de esos procesos de investigación. Uno de las herramientas que se está usando es el uso de anticuerpos de pacientes que ya han tenido la enfermedad, entonces se enfermaron, realizaron anticuerpos, tienen defensas para no volver a enfermarse ellos. Si esos pacientes donan sangre, se le puede sacar el plasma con los anticuerpos y usarlos en pacientes enfermos en algún momento de la enfermedad en donde puedan ser útiles. Hay experiencia de este tipo en muchas otras enfermedades. La Argentina tiene una vieja historia en el Instituto Maitegi, en Pergamino, con el tema de la fiebre hemorrágica argentina, en donde hemos sido precursores. Pero hoy se está usando en muchos lugares del mundo y es probable, por alguna evidencia de que hay, que para algún grupo de pacientes, en algún momento de la enfermedad, puedan ser útiles. Ahora, lo que este proyecto intenta hacer, y vamos a ver si tenemos dictamen hoy y podemos llevarlo al recinto, es generar una campaña nacional que incentive, motive a todas aquellas personas que han tenido la enfermedad a que se acerquen a ser donantes voluntarios de sangre y de esa manera poder obtener el plasma necesario para esta modalidad terapéutica dentro de protocolos establecidos por el Ministerio de Salud de cada una de las jurisdicciones. Diputado, ¿la oposición acompaña este proyecto? Sí, realmente el proyecto es un proyecto elaborado, unificado de casi 7 o 8 proyectos. Hay un proyecto unificado y un proyecto también hace poco ingresado con el jefe de casi todos los bloques que han acompañado de alguna manera mostrando que en estos temas que tienen que ver con la salud, con la curación, todo el marco político está de acuerdo, que no tenemos grietas en este sentido. Así que esperamos poder obtener hoy el dictamen por unanimidad y poder llevarlo al recinto en la próxima sesión con la labor parlamentaria, si lo establece. Yo me quedo pensando en todos los avances que se lograron hacer como resultado de las historias en primera persona, como fue la ley de donación de órganos, que tanto tardó, esta cuestión de que todos somos donantes excepto que no querramos serlo. Me parece que es parte de lo que Europa, desde el punto de vista legislativo, nos viene enseñando. Que tenemos que ser, digamos, a la hora de encuadrar estas cuestiones y dar una respuesta en las instituciones, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. No se puede demorar. Si científicamente te están diciendo que esto es algo que efectivamente ayuda y mucho, no puede ser un bien escaso, no puede ser oro que solo se le suministra a pacientes de primera. Todos merecen transitar la enfermedad y reponerse y recuperarse. Me parece que no sé si esto va a presentar diferencias o va, no sé qué opinión o qué creen que puede llegar a pasar en la comisión, pero... Sí, en realidad hay varios proyectos presentados respecto a esta situación y como bien lo decía el diputado Schedlin recién, lo escuchábamos, hubo una unificación de algunos criterios, había un proyecto del diputado Soria respecto a esta situación, también de la oposición, había algunos que focalizaban más en crear un banco de datos de quiénes son los pacientes que pueden sumarse, obviamente con el resguardo, ¿no?, de la información, pero para tener, digamos, un banco de datos y saber medianamente quiénes podrían estar preparados para donar plasma. En este proyecto, en este caso, lo presentó el presidente del bloque del oficialismo del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y estuvo acompañado por la firma no menor del presidente del PRO, Cristian Ritondo, y también de otra diputada del PRO, Carmen Polledo, que es la vicepresidenta de la Comisión de Salud que preside justamente el diputado que escuchábamos hablar recién. Y yo te quería decir que estaba comparando los datos, porque a veces nos quedamos en el número de contagios, que es obvio que nos llama la atención, pero hace 2 días nada más, el lunes, el dato de pacientes recuperados era de 13.576. Y en el día de hoy, como bien lo mostrábamos y la escuchábamos a Carla Bisotti en el informe, es de 13.816 pacientes, por lo que también sube aceleradamente los números o los casos de pacientes recuperados. Me parece que hay que hacer foco también en esa cuestión y hoy el Gobierno Nacional volvió a hacer los exámenes serológicos, en este caso en la estación de trenes de Constitución, que también ahí es un lugar donde se puede detectar quiénes podrían ser los pacientes que podrían estar haciendo esta donación de plasma. Bien, para charlarlo dentro de un ratito también tiene que ver esto que decía Vero con algo que nos explicaba ayer el doctor López, que es el registro de la edad promedio de contagio.
Por eso es que afortunadamente la cantidad de personas recuperadas cada vez es mayor, porque cada vez la enfermedad en promedio golpea a personas de 34 años. Saben ustedes que es letal o tiene altas chances de ser letal cuando supera los 65 o los 70 años. Ahora, un tema, necesito que vos lo corrobores porque la que sabe de estos temas sos vos, Melina, en serio. No, la verdad. Pero cuidado con esto, digo, porque obviamente todo el mundo quiere aportar, me parece bárbaro el proyecto, es un gesto político muy bueno que está en Ritondo y Máximo Kirchner, pero ayer López, atención que dijo, cuando le preguntamos por el tema del plasma, dijo, a ver, dice, no hay que, esto va paso a paso, no hay que generar demasiadas expectativas, todavía no está la cantidad de casos comprobada y chequeada para decir que esto funciona. Son casos aislados, ojalá sea este el camino, pero científicamente todavía le tengo que dar tiempo. Sí, dijo. es cierto, es verdad eso que decís vos. Quiero saber qué es lo que está pasando por estas horas en la provincia de Formosa. Se lo preguntábamos al diputado Arce, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, bien. Sabemos que también va a formar parte de la Comisión de Legislación del Trabajo. En un ratito nos vamos a ocupar de ese tema que está vinculado, por supuesto, a la pandemia, sobre todo porque ha adelantado de alguna manera esa discusión. Pero como lo hacemos en este programa, siempre queremos hacer un repaso de la situación actual que se vive en cada provincia y nos gusta hacerlo de manos de sus legisladores. ¿Cómo está la cuestión de la pandemia en la provincia de Formosa? Bueno, lo estamos viendo con mucha preocupación porque Formosa, de no tener casos de COVID, pasó a tener más de... Hoy justamente se anunciaron 16 casos más, es decir, en el cual la provincia comenzó a aumentar. Yo creo que hay que hacer hincapié principalmente en los centros que están habilitados por el Estado, porque la mayoría de los contagios se producen o se dieron en esos centros que están habilitados por el Estado, en el cual ya hubo un fallo del Juzgado Federal donde ordena a la provincia a tratar de establecer medidas de prevención mínimas en esos lugares de alojamiento en cuanto a cuestiones de higiene, de seguridad. Así que me parece que es un punto a tener en cuenta y esa responsabilidad y esa obligación pasa principalmente por la provincia, más allá de que todos los ciudadanos debemos extremar los recaudos a fin de garantizar o de alguna otra manera prevenir cualquier situación de contagio o de circulación en nuestra provincia. Así que sí, lo estamos viendo con mucha preocupación. Esperemos que la provincia de Formosa se puede decir a la brevedad resolver estas cuestiones para que no se nos vaya de las manos, teniendo en cuenta que Formosa tiene sus particularidades en cuanto a su sistema de salud, en cuanto a sus recursos humanos, que de alguna otra manera esperemos que no lleguemos a casos mayores o a casos más extremos. Entiendo. Obviamente lo que veníamos nosotros repasando en el mapa de la República Argentina hasta recién era cómo esta pandemia nos enseña que nadie tiene totalmente resuelta, o como se dice en la jerga, la vaca atada, creyendo que está totalmente inmunizado, ¿no? Y cómo hay una combinación entre decisiones correctas de quienes deben tomarlas y cómo se van acatando. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que estamos en vías de conocer cuál va a ser la suerte de nuestra cotidianeidad a partir de mañana, si efectivamente volvemos a la fase 1 o no, es, no solamente cuál es la situación ideal, sino cuál es la situación posible, ¿no? Por supuesto, por eso digo, Formosa es una situación distinta a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia, y está de alguna otra manera, se sabe cuál es el foco de contagio, en principio, y son estos centros que están habilitados por el Estado. No estamos hablando acá de una situación de circulación en determinados sectores de la provincia, alguna ciudad, algún pueblo, sino que son justamente en estos centros que están habilitados. Ya hay un antecedente, le decía, que es un fallo de la Justicia Federal donde ordenaba a la provincia de Formosa a tomar medidas y evitar este tipo de situaciones. Medidas puntualmente que hacen a las separaciones en cuanto al respeto al distanciamiento social, en cuanto a las medidas de seguridad e higiene que hacen al lugar, a estos centros habilitados, porque Formosa, para que ustedes sepan, toda persona que ingresa a nuestra provincia
tiene que cumplir la cuarentena en un centro habilitado por el Estado. Para eso la provincia, ha habilitado inclusive también algunos hoteles, pero no se puede decir únicamente en hoteles o, por ejemplo, no se cumplen en los domicilios particulares la cuarentena, sino que se hacen en centro habilitado por el Estado. Por eso hago hincapié en la responsabilidad principal del Estado provincial en tratar de corregir estas situaciones, porque debido a actitudes negligentes es que se producen este tipo de contagio. Diputado, entonces pasa por ahí la cuestión. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Pensaba que justamente el permiso nacional, una de las provincias a las que no habilita es a Formosa. ¿Esto básicamente es pro, contra? ¿Cómo ve esto, esta decisión? Considero que la provincia de Formosa al principio de la cuarentena o de las restricciones tomó como medida restricciones de carácter muy fuerte y hizo hincapié justamente al no tener casos, pero al producirse esta situación de contagios en estos lugares habilitados por el Estado, de alguna otra manera considero de que está muy claro dónde está el problema, dónde está la responsabilidad y dónde se debe atacar para buscar una solución al problema. Con respecto a las medidas de ingreso, hoy podemos hablar y podemos decir que podemos tener alternativas. Particularmente yo pienso que pasa por una cuestión de responsabilidad ciudadana, que cualquier persona, cualquier formoseño que ingrese a la provincia podría realizarlo perfectamente en su domicilio, o lo puede hacer en un hotel, como ocurre en otras provincias también, pero en la provincia de Formosa, lastimosamente, no es la norma principal o no se permite que uno pueda hacer en su domicilio particular. Son decisiones políticas que tomó el gobierno provincial y las consecuencias están a la vista. Es decir, que hoy, de no tener casos, pasamos a generarse un sinnúmero de casos que, reitero, están bien focalizados. No podemos decir de que estos contagios o esta infección del COVID se dieron en distintos lugares, sino que están focalizados, que es un lugar que se llama Juan Pablo II, en el cual, el 90% de los casos se dan en ese lugar. Entonces, evidentemente, por eso reitero, es la responsabilidad del Estado provincial en cuanto a tratar de revertir esa situación y tomar los recaudos y las medidas que el caso amerita en este caso. Pato, queríamos saber o conocer qué es lo que puede pasar hoy en la legislación de trabajo, la comisión de la que usted va a formar parte. Me parece interesante esta discusión cambiando de alguna manera el tema, pero está vinculado con todo lo que nos viene dejando o la colateralidad de la pandemia, ¿no? Me concentraba en algún reclamo que vienen trayendo distintos sectores sobre que no es la misma situación para aquellas pequeñas empresas que tienen poquitos empleados que aquellas que tienen mucho. ¿Qué va a pasar con si de pronto los empleadores son los que tienen que hacerse cargo de los insumos para que una persona pueda cumplir con el trabajo desde la casa? ¿Cuál es el impacto que esto va a tener para empresas que ya están ahí con la soga al cuello o con el agua llegando al cuello de botella y de pronto esto que hace que tal vez vaya en contra de la posibilidad de reponerse lo antes posible, ¿no? Sí, seguro. En primer lugar, hay que señalar sobre la necesidad de regular esta modalidad de teletrabajo. Me parece que todos estamos de acuerdo, es decir, de las reuniones de comisión, ya sea el Estado, así como también las entidades de los trabajadores y de los empresarios, de alguna otra manera están de acuerdo en la necesidad de regular el teletrabajo. Ahora bien, muchos vieron principalmente lo que hace a la cuestión de los empresarios o los pequeños, las pymes o los pequeños comercios. La preocupación, puntualmente a lo que va tu pregunta, es sobre la necesidad de cómo se garantiza. Por eso, desde nuestro interbloque Juntos por el Cambio se ha, de alguna otra manera, buscado herramientas a efectos de obtener algunos incentivos fiscales, algunos incentivos para esos pequeños comercios, para que de alguna otra manera puedan garantizar el cumplimiento de una nueva obligación, porque, es decir, estamos poniendo en cabeza del empleador, en cabeza de la patronal, una serie de obligaciones como que tienen que ver con la conectividad, garantizar la conectividad
garantizar el software, garantizar todo lo que tiene que ver con las herramientas de trabajo para que el trabajador pueda cumplir con la finalidad, con esta nueva modalidad. Sí. Sí, diputado, un tema que tiene que ver justamente con lo que usted decía, ¿no? Ahora digo, porque me parece a mí que el respeto a las leyes está directamente vinculado a lo que es el porcentaje de desempleo. Si hay mucho desempleo y no venimos en un buen momento, me parece que obviamente hay mayor trabajador dispuesto a veces a que la parte patronal contrate como le parece a la patronal. ¿Coincide usted con esa posición o no? Se puede dar, pero creo que es otro problema eso. Yo creo que pasa por y esa era una de las preguntas que cuando tuvimos la comisión con el ministro de Trabajo, es otro aspecto, es decir, lo que estamos hoy buscando es regular una situación de ausencia normativa de legislación en una nueva realidad social que tiene la Argentina, que es el trabajo a distancia, la posibilidad de que una persona pueda cumplir con su labor de manera distinta a su lugar de trabajo tradicional. Creo que lo que hace al empleo no registrado, al empleo o la registración deficiente, pasa de alguna otra manera por las políticas o las acciones que pueda tomar la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Trabajo de Nación, así como también los distintos ministerios de trabajo, a efectos de hacer mucho más efectivo la aplicación de la ley. Con respecto a eso, es decir, si la pregunta viene a decir si esto potencia aspectos que hacen al trabajo no registrado, me parece que ahí entra a jugar una vía distinta, que es la necesidad de la autoridad de aplicación utilice u optimice las herramientas que tiene a efectos de blanquear o buscar alternativas para flexibilizar para empleadores que están en una situación difícil hoy en día. Me parece que una cuestión es el aspecto de regular todo lo que tiene que ver la normativa del teletrabajo, que es una realidad social que nos obliga como legisladores a establecer cuáles son las pautas, y por el otro lado está una problemática que todos sabemos que viene hace mucho tiempo, aspectos que hacen las dificultades que muchas veces tienen los empleadores de acceder a un crédito, las dificultades muchas veces que tienen en cuanto al costo laboral, las dificultades también que tiene la misma autoridad de aplicación para hacer cumplir las leyes. Diputado, ahí ¿cree que hoy... la capacitación. Sí, ¿cree que hoy van a llegar finalmente a poder unificar y firmar un dictamen para poder tal vez tratar esta iniciativa en la próxima sesión? Sí, yo creo que hay voluntad por parte de todos los distintos espacios políticos, reitero, por la necesidad justamente de regular todo lo que tiene que ver con esta modalidad de trabajo, distinta a la modalidad presencial, y se ha trabajado mucho en ese sentido. Me parece que corresponde reconocer el trabajo de la presidencia y de la vicepresidencia de la Comisión de Legislación Laboral, que han puesto o ha tratado de invitar a todos los sectores, de escuchar, que los diputados también podamos hacer las observaciones. Hasta este momento seguimos haciendo, ahora vamos a entrar a las 15 horas en la comisión, donde la voluntad está en tratar de dictaminar sobre el teletrabajo, más allá de que pueda haber, y es probable que pase eso, alguna disidencia parcial sobre alguna observación o algún punto en particular. Podría salir con un dictamen con observaciones, entonces. Podría ser también, pero la idea me parece que está la voluntad en tratar de avanzar, y si se puede sacar de la mejor manera que de alguna otra manera podamos estar todos de acuerdo con esta media sanción, me parece que sería lo ideal. Así que por eso se sigue trabajando en estos momentos, y seguramente si hay un dictamen de comisión hoy favorable, mañana antes de la sesión seguramente también a través de los presidentes del bloque se va a seguir trabajando. Implica, no sé si me permiten 2 segundos, el teletrabajo implica una modalidad distinta a lo que tiene que ver con la modalidad de presencial, en el cual se incorporan una serie de derechos que hacen, por ejemplo, a la desconexión laboral, para que el trabajador no pueda ser molestado por fuera de la jornada de trabajo. Establece también la posibilidad de lo que se llama la voluntariedad, el derecho a la voluntariedad, es decir, que el trabajador voluntariamente acepte. O que sea reversible también. Claro, y también al mismo tiempo la reversibilidad, la posibilidad de dejar sin efecto una decisión que ha tomado de antemano. Entonces, y establece también otras particularidades en cuanto a la capacitación
del trabajador, de las empresas, tratar de crear también un registro de teletrabajo, porque hay que señalar también, y esto tiene que ver muchas veces con la precariedad o el empleo no registrado, en el cual no sabemos a ciencia cierta la cantidad de personas que están bajo esta modalidad. Diputado Arce, muchas gracias por ese contacto con nosotros. Además lo queríamos liberar porque en unos minutos nada más tiene que estar dispuesto para la comisión que está prevista, que empieza a las 15 horas y que nosotros le daremos paso en nuestra transmisión. Gracias, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, eso tiene que ver con la actividad de nuestros diputados, que nosotros combinamos en el programa. Siempre les contamos cuál es la situación del COVID y también, por supuesto, qué es lo que está pasando y con qué tiene que ver el trabajo que vienen llevando adelante los legisladores. Decíamos, hoy a las 3 de la tarde es esta comisión y a las 18 horas se reúne la Comisión de Salud, a donde van a analizar un proyecto presentado por Máximo Kirchner, que cuenta con el aval de Ritondo también, para que haya un banco de donación de plasma de aquellos que son convalecientes, es decir, aquellos que han logrado recuperarse con la enfermedad y podrían, a través de esa donación, proporcionarle una pronta recuperación o un mejor tránsito de la enfermedad para aquellos que actualmente la están transitando. Queremos incluir en este programa la opinión y la voz más que autorizada de la doctora Lorena Regairás, que está en comunicación con nosotros ya y la estamos viendo. Gracias, Lorena, ¿cómo te va? Buenas tardes. Que además es asesora técnica del protocolo provincial del plasma COVID-19. Sabemos que estás al tanto del proyecto que presentó el diputado Kirchner, pero quería preguntarte cómo funciona este protocolo provincial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer poder compartir este trabajo que la verdad es que llevó mucho trabajo, pero en equipo, como yo siempre digo, todo se puede, porque fue poner en marcha un protocolo de tratamiento que tiene que llegar a cada uno de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, y asimismo tenemos que recoger o recolectar el plasma de cada uno de los recuperados que se quieran acercar a donar, para que llegue donde tiene que llegar, ¿no es cierto? Como bien decías vos, para que estos pacientes que están sufriendo esta enfermedad la transiten de la mejor manera posible y intentamos que se recuperen con salud, ¿no es cierto? Lorena, este protocolo... Sí, perdón, contanos cómo funciona. Eso te iba a contar. Este protocolo funciona como les decía, en cada uno de los hospitales, clínicas, sanatorios y provinciales, municipales. Todo habitante, como te decía hoy, de la provincia tiene acceso al plasma de convaleciente a través de... nosotros entregamos a cada director de hospital una serie de planillas que tienen que llenar el paciente, que es un consentimiento informado, una solicitud que firman los médicos de cabecera que están tratando al paciente del plasma, con una serie de datos clínicos que nosotros pedimos, y después van a seguir llenando una ficha de evolución para que nosotros estemos al tanto de la evolución de ese paciente y de la eficacia y seguridad del tratamiento, ¿no es cierto? O sea, ese médico se comunica con nosotros coordinamos con el Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires la provisión de ese plasma a través de Cucaiba, que sí se encarga de la distribución de la unidad transfusional si es que la entidad que lo solicita, el hospital o la entidad privada, no lo puede recolectar, no lo puede buscar del Instituto de Hemoterapia. Lorena, recién perdón, discúlpame que te interrumpa con esto. Recién un poco hablábamos entre todos antes de... porque bueno, lo venimos escuchando en versiones periodísticas, esto del valor de la proporción del plasma. De hecho, el propio Martín Insaurralde, a quien se le pudo dar plasma o suministrar plasma de convaleciente y... bueno, el tránsito de la enfermedad, según su propio relato, fue realmente mucho mejor. Tenía crisis respiratorias agudísimas y a partir de esta situación empezó a pasar noches a donde por lo menos pudo descansar. ¿Qué evidencia científica hay? ¿Frente a qué estamos?
Mira, esto no es solo un tratamiento que nosotros implementamos porque se nos ocurra, lógicamente. Hay estudios previos de su utilización en China, después lo utilizó Italia, lo usa actualmente Estados Unidos, ya tienen más de 20.000 pacientes tratados, y nosotros tuvimos, si se quiere, la suerte de no ser los primeros en sufrir la epidemia de coronavirus, con lo cual pudimos ir viendo qué pasaba en el resto del mundo y prepararnos a nivel hospitalario, ¿no? A nivel salud en general y a nivel de estos protocolos en particular. Y la verdad es que evidencia científica hay, y la evidencia nos muestra que es mejor, tiene mejor utilidad, tiene mejor pronóstico aquel paciente que lo recibe en etapas no tan tardías, como vos contabas de Insaurralde, que en estas formas moderadas, cuando el paciente empieza a sentir esta falta de aire, empieza con la neumonía y después tiene algunos factores de riesgo, ¿no? De esta comorbilidad que se habla siempre, de la hipertensión, la obesidad, del EPOC. Son pacientes, no todos los pacientes reciben plasma. Aquel que tiene síntomas muy leves, que tiene un resfrión, no tiene indicación de plasma, y aquel que está en un estado un estado muy, muy, muy crítico, lo puede recibir, pero es un uso más bien compasivo. Ahora, la mayor utilidad la tiene aquel paciente que está empezando a tener compromiso respiratorio. Doctora, una pregunta, y no soy médico y tampoco inmunólogo, pero tengo entendido que, por ejemplo, lo que es la vacuna contra la picadura de víboras tiene parte del veneno del ofidio, me parece, ¿no? Digo, acá, ¿por qué es necesario que para que el plasma resulte tengas que haber estado contagiado con COVID? ¿Cuál es la relación? ¿Entiende la pregunta? Ahí está. Ahí está. A ver. Sí, totalmente. Sí. Perfecto. Una persona que tuvo COVID-19 ya estuvo expuesto al virus, ¿no es cierto? Y sabemos que para defendernos de cualquier infección, nuestro sistema inmune, nuestros soldaditos que van a ir a defendernos, a batallar contra ese extraño que entró a nuestro cuerpo, tiene que generar una serie de defensas, entre las cuales están los anticuerpos. Estos anticuerpos que nosotros formamos, o que una persona en este caso en particular que tuvo coronavirus formó, nos quedan de por vida. Y este trabajo que hizo una persona que sufrió la enfermedad y sobrevivió, nos hace ganar a nosotros mucho tiempo, porque esos anticuerpos que una persona ya formó, se los sacamos y se los pasamos, no todos, obviamente, sacamos una proporción muy chiquitita de lo que ese paciente está generando todo el tiempo, y se los pasamos a otra persona que todavía no tiene tiempo de producirlo, porque nuestro sistema inmune tarda unos cuantos días en generar anticuerpos. Entonces, el paciente recuperado, que ya formó anticuerpos neutralizantes, que se llaman, nos va a dar parte de sus anticuerpos para dárselos a otra persona que todavía no tuvo tiempo de formar. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Verónica Benaim. Sí. Perfecto, doctora. Bárbaro. Gracias. Sí, le quería consultar básicamente cómo hoy puede acceder una persona a poder tener estas... Claro. No, pero una persona que tenga COVID en una situación crítica, ¿cómo hoy accede a este banco? O a este tratamiento, para empezar, ¿no? Porque todavía no está regulado en sí. Y por otro lado, quería saber cuál es la importancia de los test serológicos que se están haciendo en las estaciones, por ejemplo, de trenes en la capital federal, donde ahí también se detecta la circulación, digamos, del virus, pero para pacientes que son asintomáticos. Bueno, vamos con la primera. Un paciente que ingresa a un centro de salud, a un hospital o una clínica, y cumple los criterios para recibir plasma, es pasible de recibirlo cuando su médico de cabecera se comunica con unas líneas telefónicas que tienen que seguir una serie de pasos
pero son sumamente sencillas para conseguir el plasma. O sea, esa persona ingresa a un hospital o clínica, el equipo tratante se comunica con nosotros y nosotros inmediatamente ponemos en marcha los mecanismos para que se articule todo lo necesario para que ese mismo día llegue el plasma a ese paciente. ¿Esto cuesta más dinero? Es fundamental. No, es totalmente es gratuito, bien. Sí, es totalmente gratuito. Doctora, es como cualquier unidad transfusional, sí, es gratuito. Y lo que iba a decir es que sí requiere el consentimiento informado del paciente o del familiar, ¿cierto? Doctora, le hago una consulta. ¿Cualquier paciente convaleciente puede ser donante de plasma? Tiene que ser. Muy buena pregunta. Y acá necesitamos de la solidaridad de todo aquel que haya tenido la enfermedad, porque de esa persona va a depender muchas veces la vida de otra o de otras, porque cada donante proporciona el tratamiento para 2 o 3 personas más. Bien. El plasma de una persona sirve para 2 o 3 personas más, con lo cual fíjense qué importante, qué poder tiene esa persona, qué importante el bien que puede hacer para ayudar a otro, ¿no es cierto? Sí. Tiene que tener más de 18 años, ser menor de 65, haber tenido la enfermedad constatada, claro. ¿sí? Esto es, tener un diagnóstico de COVID, haberse recuperado y solamente eso. Después nosotros le hacemos, el Instituto de Hemoterapia le va a hacer una serie de pruebas, lógicamente para constatar que tiene buena cantidad de anticuerpos este plasma y que no tiene ninguna enfermedad de transmisión. Y ahí retomo mi pregunta. Con los test serológicos, porque también, bueno, eso comprueba si el virus circuló o esa persona tuvo, digamos, COVID-19, pero como era sintomático no se dio cuenta, digamos, básicamente. Sencillo. Exactamente, sí, esta es la importancia porque ahí hay potenciales donantes muchísimos. Entonces, todo aquel que se ha detectado en estos testeos masivos es como vos decís, va a ser un potencial héroe que tiene la herramienta como para ayudar a muchísimos otros, ¿sí? Y esto tiene que estar al alcance de todos. ¿Y ¿cierto? tiene Porque es un bien... ¿Tiene algún efecto colateral para el que se convierte en donante? ¿Hay alguna cuestión a donde por algún motivo pueda llegar a ser perjudicial? Para nada. Es como cualquier extracción de sangre. O donación de sangre, punto. Igual. Colocan una aguja en el brazo, sacan sangre, que no tarda más de 1 hora, 1 hora y media. Sí. Y eso es todo el procedimiento. Es como cualquier, tal cual, como vos decís. Qué importante, perdón, Pato, pero digo, qué importante que ustedes que llevan adelante esta experiencia comuniquen bien y cuenten de qué se trata, porque esto ha generado tanta reticencia en otro sentido. Ni hablar de la donación de órganos, pero la donación de médula, un montón de cosas que la gente piensa, es doloroso, me voy a contagiar otra cosa, no quiero. Genera tanto fantasma alrededor. Estamos hablando de algo que es tan altruista, es donar algo que no te hace nada, o sea, es ahora, para salvar a otro. Una pregunta que me parece que es preocupante, doctora, digo, la disponibilidad que hay de plasma hoy respecto a la gente que potencialmente lo necesita. Me parece que lo que se tiene como disponibilidad es poco y nada, claro. ¿o no? No, poco y nada no. No. Siempre, no, por suerte no. Está. No, la verdad es que no quiero asustar a la gente. El plasma está, el plasma se da. Lo que pasa es que hoy por hoy, al ser el único tratamiento basado en anticuerpos específico para esto, la verdad es que el requerimiento, y además por el trabajo que hacen ustedes, que también es tan importante, ¿no? Quiero decir, nosotros en comunicar y sacar dudas y ustedes en darnos el espacio, cada vez se habla más del plasma, con lo cual, por suerte, mucha gente sabe de esto y lo solicitan. Entonces, el requerimiento es muy grande, pero bueno, estamos trabajando. Hay una tensión entre lo que quiere el paciente y lo que dice el médico, a lo mejor, que es más reticente, a lo mejor, o lo preserva para los casos más graves, ¿no? No, y además, pero acá en este caso es fundamental que
las campañas de donación sean masivas, porque, claro. Y como dicen ustedes, que las personas que pueden donar no tengan miedo, no es un procedimiento doloroso, al contrario, es un procedimiento altruista, como decían ustedes. Sí. Pasa a ser un héroe el que dona, pasó de tener una enfermedad que muchas veces discrimina, tal cual. Esa persona que Sí. tuvo coronavirus. Lo venimos muchas veces mencionando. es denostada por los vecinos, por... Sí. Se culpabiliza, esto es algo que nunca antes sucedió, se culpabiliza al enfermo. El enfermo es un enfermo. A ver, ¿de qué se lo culpa? Es pobre, sí, no, encima que está enfermo es culpable. Es algo tremendo. Lo que sí hay que decir, que va de la mano con lo que estamos discutiendo, como para no esquivarle al bulto, es que hay mucha gente que terminó contagiando por subestimar al virus o por creerse que cumplía con una profesión o con un trabajo que era esencial, poniendo en riesgo a otros de manera mucho más... A muchos otros. Una cosa es que contagie una persona de 34 o 35 años, otra cosa es que una de 89 termine contagiada. Nosotros también lo venimos diciendo, ¿no? Doctora, cuando eran situaciones que se podrían haber evitado. Me quiero sumar a dos inquietudes que me surgen mientras vamos charlando. La primera es, este plasma abarca a todas las edades, a personas que están contagiadas de todas las edades, básicamente, si eso es así. Y la segunda, saber si esto puede suplantar a la vacuna que se está estudiando en distintos lugares del mundo. De hecho, hay... O puede ser la antesala por ahí. O claro, puede ser una antesala. ¿Qué camino, digamos, tiene esto en ese sentido? Y le pedimos, porfa, si nos puede responder breve, porque en un ratito nada más tenemos que darle paso a una comisión del Congreso, entonces no queremos quedarnos sin su respuesta. Perfecto. Este tratamiento no reemplaza la vacuna de ninguna manera, no. Ajá. No, la vacuna me parece que es a lo que hay que aspirar, pero esto es, como bien decías vos, es la antesala de la vacuna. Esto es una inmunización pasiva, se llama así, la vacuna es una inmunización activa. Claro. Con esto nosotros prestamos anticuerpos a un paciente por un tiempo, claro. Pero el paciente no lo genera. Tiene que generarlo. Claro, si yo a vos te doy hoy plasma, te estoy prestando. Sí, es un parchecito. Masivo, la vacuna llega, claro, y te lo estoy dando a vos nada más. En cambio, la vacuna llega a una gran cantidad de personas, es mucho más masiva. Bien. Genera además inmunidad de por vida. Me parece que hay que llegar. El objetivo es la vacuna. La vacuna sirve para prevenir la infección, claro. Y esto ahora es para tratar. Claro. Perfecto, claro, clarísimo. Más que nada. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y la verdad que fue muy valioso poder aclarar muchísimas dudas que se generan, porque después uno termina valiéndose de lo que periodistas dicen sobre lo que médicos dicen. Así que mejor... No, buenísimo, me parece bárbaro. Buenísima la entrevista en este sentido. Gracias, nos estamos seguramente reencontrando. Y me alegro mucho por la entrevista y porque es una forma de aclarar dudas, como vos decís, y además de ayudar a los que lo padecieron y que pasen a ser héroes, esto que decíamos hoy, ¿no? De que ayuden, ahora les toca ayudar. Bueno, es la doctora Lorena Reigaraz que estuvo en comunicación con nosotros, es inmunóloga y además viene aplicando un protocolo de plasma en la provincia de Buenos Aires. 18 horas se reúne la Comisión de Salud que va a tratar este proyecto presentado por Máximo Kirchner, que tiene como propósito generar, no solamente conciencia sobre la donación de plasma, sino que haya una campaña nacional que de alguna manera ponga a disposición la mayor cantidad de plasma posible convaleciente para aquellos que están en la etapa inicial de la enfermedad. Pero ahora, en un ratito nada más, y ya se están logueando los diputados para eso, ahí los estamos viendo, empieza una nueva reunión de la Comisión de Legislación de Trabajo, donde el eje central es esta modalidad del teletrabajo, del trabajo remoto, que pretende probablemente hoy emitir un dictamen. Bueno, lo confirmaba el diputado Arce de la provincia de Formosa, entre otras cuestiones confirmaba que la idea es emitir el dictamen para tratar esta nueva regulación de esta modalidad lo antes posible.
Pato, hay otra Señora, información que tiene que ver con lo que mencionabas al principio del programa, que es este proyecto de Graciela Camaño. Es un proyecto muy interesante por cómo se fue pariendo la historia de esto, que tuvo consecuencias económicas y consecuencias políticas. Tiene que ver con un proyecto de la diputada Graciela Camaño de derogar un decreto. Digamos que en la historia de los decretos del Poder Ejecutivo, desde Alfonsín hasta acá, la verdad que prácticamente no hay casos de decretos derogados por el Congreso a posteriori de que fueron rubricados por los titulares del Ejecutivo. ¿Qué pasa con este decreto? Allá por el año 2016, Macri presentó, o el oficialismo, el PRO, un proyecto de blanqueo, que la verdad que lo hacen todos los gobiernos, porque cuando vos blanqueás, le permitís al Ejecutivo, básicamente a la AFIP, que cobre más impuestos. Vos decís, mira, tengo esto, no estaba pagando, lo declaro, cobrame, pero yo soluciono mi tema impositivo. Lo que pasó en ese momento es que el Ejecutivo dijo, che, vamos a habilitar este blanqueo a familiares directos de hombres y mujeres del gobierno. Esto es cónyuge, esto es hijos emancipados, más de 18 años, y básicamente padres. Bueno, obviamente que ahí comenzó el divorcio de algunos diputados que eran opositores pero que colaboraban con el gobierno. Básicamente la gente del Frente Renovador, el más enojado en ese momento era el ahora canciller Felipe Solá, que dijo, esto es únicamente para facilitar el tema del blanqueo a los familiares de Mauricio Macri, que era el presidente. Esto era para facilitar el blanqueo del padre. El padre era estrictamente parte de este decreto. Después el hermano terminó blanqueando millones de pesos, y entonces lo que era parte de la oposición, incluso Carrió, dijeron, este proyecto con este punto no lo votamos. Blanqueo sí, pero no para los familiares. ¿Qué hizo el Ejecutivo? No me lo vote el Congreso, yo mando un DNU y habilito el blanqueo de familiares. Ahora, ¿qué dice Graciela Camaño, que estaba enojada en aquel momento? El blanqueo de familiares es una elipsis, ¿no? Bueno, es el blanqueo de capitales de familiares. Exactamente, el blanqueo. No, el blanqueo a cargo de, efectivamente, de las tenencias de los familiares. Bueno, algunos deberían también blanquear familiares. Por eso te hago el chiste. Bueno, pero el tema es el siguiente. Graciela Camaño, enojada con aquel DNU del gobierno, porque dijo, va en contra de lo que es el ámbito parlamentario, ahora presenta un proyecto para que aquel DNU sea derogado. No va a tener, me parece a mí, por lo que sé, alguna traslación práctica. El que blanqueó, blanqueó. Pero significaría para el macrismo una derrota parlamentaria importante si este decreto es derogado. Lo presentó, habrá que ver, se sabe cómo va a votar el Frente de Todos, pero hay que ver en diputados que en aquel momento eran parte del oficialismo y que hoy están caminando el sendero del medio, qué es lo que termina pasando, pero proyecto explícito presentado hoy por Graciela Camaño. Hay que ver igual, Pato, Meli, si este DNU, que supongo que ha sido tratado en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, fue validado en su momento por lo que era el oficialismo durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Porque también está esta cuestión. No sé si este proyecto ingresa a esta bicameral para que esto pueda avanzar en el recinto, porque es una iniciativa, pero después ambas cámaras van a tener que votar por esta cuestión. Si deciden ir a derogar este decreto vigente o si esto continúa, porque está vigente el DNU. Claro, o sea, entiendo. Bueno, entonces esto se va a dirimir. Hay que ver cuál es el camino legislativo de esta iniciativa antes de que llegue al recinto, ¿no? Es la primera discusión respecto a lo que sucede, a lo que va a suceder. Entiendo, sí. Es interesante, sobre todo por, como decís vos, el coletazo político que puede traer independientemente de... En la historia no hay decretos rechazados. No. Este es un camino que puede ser complicado, en todo caso, y que estaría bueno que pase, porque esto va a demostrar que vos tenés, es parte de tu estrategia y de tus herramientas, el DNU, pero no podés abusar. De hecho, bueno, acá te puede pasar eso. De hecho, hay el mensaje que puede dejar esta discusión. Totalmente. Tiene que ver más que nada por esa cuestión en los mensajes políticos. Pero de hecho, en el Senado se avanzó con el rechazo de 2 DNU de Mauricio Macri, pero todavía no fueron tratados en la Cámara de Diputados. ¿Y qué quiere decir esto? Que si las dos cámaras rechazan, el decreto de necesidad de urgencia pierde vigencia. Pero si una avala y la otra rechaza, continúa con la vigencia. Exactamente. Claro. Está bien, sí, se entiende perfecto. Qué didácticos que son, amigos. Qué placer. Vamos a venir con el pizarrón igual. Sí, las filminas. Vengan con las filminas, vengan con sus propias filminas. Bueno, vamos a repasar lo más importante que vienen dejando las comisiones de legislación del trabajo.
la presidenta de la Comisión de la Legislación Sisley le explicó a nuestro compañero Eduardo algunos detalles, porque se presentaron, algunos dicen 14, 17 o hasta 18 proyectos, a donde en un 90% están todos más o menos de acuerdo, pero hay algunas cuestiones que les vienen observando. Ojo, está bueno ir por una ley general, están todas las empresas en la misma condición para garantizar los mismos derechos a los trabajadores que suscriban al teletrabajo. ¿Esto termina siendo un incentivo para las empresas o una piedra en el zapato? Yo creo que hay que legislar, pero es el peor momento histórico. Algo hablábamos con el diputado Arce y algo hablábamos con Moyano. Cuando vos tenés pleno empleo, vos trabajador podés exigir porque la patronal no tiene a dónde ir a buscar más trabajadores. Ajá. Pero ahora, con un 15, 20%, el desempleo hoy es del 10%, pero vienen tiempos malos. Si hay gente que necesita trabajar, el cumplimiento de las leyes es muy complicado, porque el que busca trabajo toma y agarra lo que hay, y el cumplimiento se relativiza. Compartimos el resumen. Ya hace tiempo que venimos en la Comisión de Trabajo, sé que ustedes han cubierto también parte de las anteriores reuniones informativas, pero es bueno remarcar que esta discusión que decidimos encararla con participación de los actores que componen el diálogo social tripartito, es decir, representantes de los trabajadores y trabajadoras, representantes del sector empleador, del sector empresario, del sector privado y el Estado, porque también asistió el ministro de Trabajo y la directora de Políticas de Cuidado del Ministerio de la Mujer. En ese sentido, ¿cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue la idea de comenzar a tratar este tema? Retomar una vieja presentación de un proyecto que se había hecho en el año 2007, que la hizo en su momento el Poder Ejecutivo, acá la cartera de trabajo a cargo de Carlos Tomada, y que repercutió fuertemente este año a raíz del COVID-19 y del aislamiento, donde hubo y hay al día de hoy 20 proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados para regular el teletrabajo. Porque la situación extraordinaria que es el COVID-19 nos llevó a realizar masivamente esta cuestión y donde se empezó a vislumbrar, tal vez más generalmente instalado en la sociedad, se empezó a vislumbrar que no es la panacea trabajar desde tu casa. Obviamente acá se agrega el tema del aislamiento, ¿no? Por eso decimos que lo que hoy sucede, que es trabajar desde la casa, así lo establecieron las normativas administrativas que sacó el Ministerio de Trabajo en el medio del aislamiento, hoy eso no es teletrabajo con todos los derechos que corresponde. Una vez que tengamos esta herramienta legal, vamos a poder determinar la aplicación de esta herramienta una vez levantado el aislamiento, claramente. Claro, hay que diferenciar esto. Esto salió mucho hoy en la... Está muy bien. En la informativa, pero también hay aspectos de esta regulación que sí van a tener que ser aplicados en este momento. Es una modalidad de trabajo que existe antes de la pandemia, pero que ahora es como que ha adelantado la discusión y exigía cuanto antes un marco normativo, sobre todo por esto que venimos conversando desde hace varios días. ¿Hasta cuándo va a ser? ¿Es acaso el salvavidas mediante el cual muchos empleadores pueden seguir manteniendo su trabajo? También hay que tener en cuenta, entre otras cosas, la brecha generacional. No es lo mismo una persona naturalizada con la tecnología, que incluso tiene más de un dispositivo en su casa, que aquel que pasa de hacer un trabajo en la oficina presencial y que de pronto tenga que adaptarse a estas cuestiones. Va a discutirse también, entre otras cuestiones, en este dictamen que probablemente se termine aprobando, si va a haber o no va a haber capacitaciones gratuitas para los empleados, qué va a pasar con el impuesto a las ganancias, si se va a poder descontar o no se va a poder descontar para el proporcionamiento de los insumos. Pero... Sí, de hecho el dictamen ya está unificado y aparentemente va a ser trasladado hoy para la firma. Se han unificado varios proyectos y tienen que ver con lo que se venía discutiendo también, si esto va a ser
un régimen aparte o si se va a incorporar a la ley de trabajo vigente, a la ley de contrato de trabajo vigente, para que también después cada convenio, cada gremio adapte, digamos, este marco, este régimen que se le va a dar hoy en esta comisión. Así que sí, ya habría, digamos, un consenso para poder avanzar en esta situación. Meli, ayer vi un trabajo muy bueno, después se lo voy a hacer llegar, de una comisión interna de un multimedio periodístico muy importante, donde le preguntaban a todos los trabajadores cómo están viviendo el tema del teletrabajo. En ese multimedio, uno muy importante, el 90% del personal trabaja desde su casa. Bueno, han aparecido dos enfermedades muy preocupantes. Primero, la postural, porque estás trabajando 6 horas en sillas que no son sillas ergonómicas como hay en tu lugar de trabajo. Trabajas en la silla de tu casa. Primero, posiciones posturales y después muchos problemas en la vista, porque estás trabajando muchas más horas, a veces con problemas de luz. Así que bueno, un informe gremial sobre, repito, un multimedio muy importante, el 90% hace teletrabajo y mucha denuncia de enfermedades laborales. Y los que hacemos gráficas sabemos lo que es estar muchas horas expuestos en la pantalla, que ya las letritas se te empiezan a ver todas difusas. Bueno. Es un tema. Sí. No, y otro tema que también lo habían hablado en la comisión, que tenía que ver con el estrés, que te traía también la tecnología. Estar conectado y esto que se conoce como el síndrome de estar quemado, ¿no? Sí, que es propio, que el síndrome del burnout o del quemado había sido descrito, nomenclado para aquellos que tenían como competencia de trabajo la atención al público. Sobre todo los telemarketers a la cabeza, que realmente es algo que está diagnosticado y que tiene un tratamiento adecuado, que llega un momento donde es esa cuestión de responsabilidad que te traslada la cantidad de personas a las que vos atendés, hace que de un momento a otro, literal, tu cabeza se queme y no puedas atender ni una sola cuestión más, que sobre todo tiene que ver con tus propios aspectos. Totalmente. Por eso también es tan importante esto que, me imagino, está incluido en este dictamen que nos comentaba Vero, de la posibilidad de que esté legislado la desconexión. Es tan finita la línea entre llevarte trabajo a tu casa a no dejas de trabajar nunca, que es muy importante contar con un marco normativo. A mí la producción de este programa me llama a las 9 de la mañana y ya me dice lo que tengo para el otro día. Y terminamos a las 10 de la noche, obviamente. No, por supuesto. Pero me parece que es muy bueno lo que vos haces referencia a aquellas personas que laburan en call center, que trabajan en call center, porque esto es una actividad, en realidad, el teletrabajo es una actividad que tiene hace muchos años en nuestro país. Córdoba ha sido epicentro de lugares donde hay telemarketers y que tal vez hasta el momento no tenían esta posibilidad de tener o de haber sido pensado su situación laboral. Entonces me parece que está muy bueno que se pueda llegar finalmente a concretar esta ley, porque va a favorecer también a esas personas que hace añares que están trabajando en estas condiciones. Claro, hay que poder ponerse en los dos lados del mostrador, si vale la metáfora, justamente hablando entre empleado y empleador, porque para el empleador también supone, digamos, cierto camino seguro poder tener a un empleado y exigirle a un empleado que está trabajando desde la casa, igual que le exigís al que está en la empresa. Para el empleador, lejos de ser, desde mi punto de vista, como muchos pueden interpretar, una piedra en el zapato porque va a suponer más gasto, porque va a tener que invertir en esa persona para que tenga los insumos, para que tenga la silla, para que tenga un velador, para que tenga un buen celular, también que esté encuadrado significa una tranquilidad, porque también en consecuencia vos vas a poder manejarte con determinados objetivos, ya no por ahí una jornada de 8, 6, 7 horas, sino por objetivos. Objetivo cumplido, objetivo incumplido. Un tema, hay que mirar con detenimiento los diarios impresos en los próximos días. ¿Por qué? Porque los diarios impresos, en su enorme mayoría, son muy proclives a decir, che, aflojemos con la cuarentena, vamos que hay que trabajar. Son generalmente partidarios de una línea más proactividad y menos sanitarista. Globalmente, puede haber excepciones. Ayer, reunión de los propietarios de los diarios con Alberto Fernández. ¿Qué les dijo Alberto Fernández? Miren que esto de la pandemia es muy grave, por favor, cuidemos el tema sanitario, no hagamos hincapié en otra cosa y démosle espacio, dijo, a publicar avisos necrológicos de los 1000 y pico de muertos a doble página en los diarios. Mira. Un tema hablado ayer en Olivos, ADEPA con el presidente, así que miremos a ver si sigue la línea proaperturista
o hay más cuidado, como en algún momento a comienzos de la cuarentena había tapas, acuérdense, donde se trataba de promover el cuidado y el encierro. También en casa. con un acuerdo con el gobierno nacional a partir de una iniciativa que se había hecho en España, se replicó en los diarios de los matutinos nacionales. Y respecto a este tema, es también terrible pensarlo, porque también algunas redacciones estaban totalmente cerradas y habían flexibilizado de alguna forma ir presencialmente a poder trabajar. Bueno, ahora imagino que con esta situación también será una Siguen de las los medidas contagios en el programa donde trabajaba Lizzy Tagliani. Hay más casos denunciados de gente que estuvo en ese programa. Sí, hay más casos y me dicen que también en los canales hay mucho hisopado. De hecho, el programa de Tagliani se levantó. Sí. O se discontinuó. Y Belén Francese acaba de decir que estuvo en ese programa, acaba de decir que es paciente positivo de COVID-19 a través de las redes, efectivamente. Sí. Y hay otros dos, Miguel Ángel Ceruti. Que yo no los digo al nombre porque lo de Francese lo vi confirmado por ella. Sí, y Pachu Peña, que estaban en observación, pero digamos, ni que hablar de la cantidad de personas que por ahí no son famosos, no tienen un nombre y apellido de renombre, pero son personas que están codo a codo con la enfermedad trabajando. Bueno, como hay un montón de sectores que yo creo que también ha quedado evidenciado con algunos políticos que un día decidieron que a ellos el virus no les iba a golpear la puerta. Y salieron a hacer lo que ellos consideraban era esencial. Yo vuelvo con un tema del principio, cuando tengamos que dar paso a la comisión, ustedes sepan disculpar que interrumpamos la discusión, que es lo que va a dejar la reunión que va a tener mañana Alberto Fernández otra vez con Horacio Rodríguez Larreta y con Kicillof, de cara a esta nueva fase a donde le van a poner un título seguramente más amigable, que fase 1 con onda, no sé, suponete, pero con emoji. Con emoji, con un emoji que haga así, pero a donde van a poner el eje en el transporte. El eje y el ojo, quiero decir, en el transporte. ¿Y qué significa para el laburante? Ya que estamos hablando de legislación de trabajo, ¿qué significa que pongan el ojo en el transporte público? No, digamos, para muchos es no venir. Es no ir a laburar y el empleador por ahí no puede decir, mira, yo te pago de alguna manera alternativa. Esto es otro de los problemas que tienen estas megalópolis como Buenos Aires, donde vos de pronto vivís a 50 kilómetros de tu trabajo y tenés que movilizarte forzosamente, por ejemplo, en tren. ¿Y qué haces? ¿Dejás de ir a laburar? No, por supuesto. Lo que digo es que, por ejemplo, estoy mirando modelos de ciudades europeas de 2 millones de habitantes, 1,5 millones, 700.000 habitantes, donde hay más cercanía y donde se ha multiplicado el uso de la bicicleta. Por ejemplo, acá no podés. Y acá anda con una bicicleta. Claro. No puede ser 70 kilómetros por día en bicicleta, además. Obvio. Bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros. Se quedan ustedes con el trabajo de la legislación de trabajo, justamente, que van a intentar darle dictamen a un proyecto unificado que pretende resumir esta modalidad en la que estamos inmersos, que es la modalidad del teletrabajo. Siguen ustedes con la transmisión de DTV. Nosotros tres nos reencontramos mañana.